Buenos días Jauría, ¿cómo están hoy? Les traigo este fanfic y le quería recordar que tanto el anime como Pan no me pertenece derecho a sus respectivos creadores. En mi primer recuerdo, los 4 años rodeado de mis hermanos. No recordaba nada, pero sí que los amo. Los escuché decirte mal y yo seguí la corriente. Lo que empezó como una farsa se convirtió en algo más real, porque yo sabía que era la madre que me tomó. Nunca, nadie, jamás. Pero ese día trágico, a los 7 años estaba sentado al lado de otros 4 vinos. Al lado encontramos una mano algo pálida que estaba sobresaliendo del patio. Con curiosidad todos nos acercamos, aunque no lo viera querido haber hecho. Y tu cara y tu cuerpo en el suelo, mi abuela y mi tía nos alejaron, y dentro de la casa nos quedamos. Vi un montón de doctores llegando para tratar de rescatarte, mis hermanos llorando y mis ojos más secos que nunca, pues la triste realidad era que nos habías dejado. Madre, yo te extraño mucho hoy, pero la realidad es que hoy soy más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastima el camino al frente, yo iré sin dudar, pues me enseñaste a ser mucho más fuerte. Tú me enseñaste a ser feroz. No déjame pisotear y a las peleas amar. Yo seguiré de atrás, siguiendo sin dudas, caminando al frente y nunca mirar atrás. Porque hoy soy mucho más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastime al caminar aprender. Yo sin duda pues me enseñaste a ser feroz, a no dejarme pisotear y ya las peleas amar. Yo sé que eres de allá atrás, siguiendo sin duda, caminando al frente y nunca mirar atrás. Pasaron de ese día mi tía y mi abuela, pegándonos por no hacer las tareas como ellas querían, soportando el castigo que no estaban, hasta que una denuncia de ellas ciertas nos alejaba, yendo a la casa de nuestra abuela. Ya nuestros 2 hermanos fue por primera vez, dejando otros 2 hermanos atrás con su otra abuela. Aprendí a amar en los años, mi padre y mi abuela ya no lo podían tener. Mis 2 hermanos menores se quedaron con su madre, y yo y mis otros 2 hermanos mayores nos mandaron a hogares diferentes, en un lugar donde yo era el mayor. Su visita, ese día mi madrina, comenzamos a conversar. Mi cumpleaños ella me vino a observar, pasando fines de semana con ella en su casa. Cuando yo aprendí a volver a amar, ya no quiero más. Me ofreció se más a que mi y no todo un pero, ya que entera el pare. Yendo a las casas de mi hermano, reconectándonos, porque no había separado. Primero fue un fin de semana con mi madrina, pero vivo con ella el día de hoy. Yo te extraño mucho hoy, pero la realidad es que hoy soy más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastima el camino al frente, quieres sin dudas de hacer feroz. No déjame pisotear las peleas amar. Yo seguiré de atrás, siguiendo sin dudas, caminando al frente y nunca mirar atrás. Pues porque hoy soy mucho más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastime al caminar aprender. Yo sin duda pues me enseñaste. Capítulo 1. Un crecimiento repentino y muy inesperado. Se estaba haciendo tarde para la mayoría de los presentes en la Quote Plaza Turbo. Algunos, de hecho, ya se iban a casa. Por desgracia, otros seguían trabajando o de compras. Y lo que era aún más lamentable, un héroe en formación luchaba por su vida. O, dicho de otro modo, luchaba por la vida de su amigo. Ko estaba a punto de ser alcanzado por la misma maldición que había caído sobre su amiga Enid. Esta se liberó repentinamente de la maldición para poder salvar a Ko. Enid era amiga y compañera de trabajo de Ko, una ninja con nivel de héroe 3. Era bastante genial, y aunque él nunca lo diría abiertamente, era muy simpática y guapa. En general, era genial y fuerte, sobre todo considerando todas sus habilidades geniales. En fin, tras liberarse del hechizo que la convirtió en piedra, inmediatamente salvó a Ko y pasó a la ofensiva contra el mago que causó todo este lío. Tras reprender severamente al viejo mago, Enid le lanzó todos los insultos posibles. Este le rogó de inmediato que no le diera una paliza. Enid le dijo que se fuera y no entrara en su tienda.
Algo que al mago no le gustó ni un poco. Va. Ya he tenido suficiente de estas tonterías infantiles. El mago resopló con dureza, con los brazos cruzados, mientras miraba fijamente a Ko y Enid. Voy a ocuparme de mis siervas. Tras oír eso, Ko suspiró aliviado. Toda esta lucha había terminado. Pero mientras Ko pensaba eso, Enid seguía alerta ante cualquier cosa. Y tenía razón. Pero antes de irme, le daré una lección a tu entrometido amigo. Declaró el mago en voz alta mientras invocaba una gran bocanada de humo que lo ocultaba. A ver si te gusta que te conviertan en viejo, mocoso. Antes de que Ko y Enid pudieran hacer nada, el mago invocó un rayo rojo brillante que impactó a Ko. Lo que inmediatamente lo hizo caer de rodillas de dolor. ¡Ah! Ko gritó de dolor mientras intentaba con toda su fuerza levantarse, pero lamentablemente no pudo. Mientras el mago soltaba una risa y una sonrisa siniestras, Enid se enfureció al instante por lo que estaba sucediendo. Nadie lastima a sus amigos, y menos a Ko. Déjalo en paz, imbécil. Gritó Enid furiosa mientras corría hacia el mago. No pudo hacer nada hasta que fue demasiado tarde. Enid convocó la patada de fuego más fuerte que pudo y, con un grito, le dio una patada tan fuerte que lo mandó volando por los aires. Lo que hizo que se detuviera. Y no vuelva nunca. Probablemente no ha visto lo último de mí. Gritó el mago de dolor mientras seguían volando hacia el cielo. Y un breve segundo después, desapareció de la vista. Idiota. Enid simplemente resopló mientras bajaba la pierna desde la posición donde pateó al mago. Nadie lastima a mis amigos, y menos a Ko. Ko, que todavía estaba de rodillas, emitió un pequeño gemido mientras intentaba levantarse. Oh, eso no fue divertido, gimió Ko mientras intentaba levantarse, pero fue en vano. ¿Alguien tiene la matrícula del coche que me atropelló? Ko. Exclamó Enid preocupada mientras corría al lado de Ko. Rayos. ¿Está bien? Amigo, siento mucho no haber sido lo suficientemente rápido. Enid pronto ayudó a Ko a levantarse, algo que Ko agradeció. Oh, estoy bien, Enid, dijo Ko mientras negaba con la cabeza intentando quitarse el dolor que aún sentía. Un segundo después, esbozó una gran sonrisa boba. He recibido el peor castigo de tipo como la red que cualquier otro con el que me haya golpeado. Enid, que todavía parecía escéptica, comenzó a examinar cuidadosamente a Ko. ¿Seguro que está bien? Porque lo que sea que te haya dado ese bicho raro parecía dolerte mucho, dijo Enid mientras le daba un codazo en el estómago a Ko, lo que le arrancó una risita. Al ver que estaba bien, Enid suspiró aliviada. Luego, con una sonrisa, le dio una palmadita juguetona en la cabeza. Bueno, parece que está bien. Me alegro de que no te hayas hecho daño, cabeza de cepillo. Ko solo sonrió a cambio. Lo que hizo que Enid le devolviera la sonrisa. Un instante después, esa sonrisa fue reemplazada por un pequeño suspiro y una mirada de culpa. Ko, siento que tuviera que salvarme así. Lo último que quería era que saliera lastimado, admitió Enid con cierta vergüenza y el ceño fruncido. Lo que hizo que Ko dejara de sonreír y mirara a Enid con preocupación. Pero me ayudaste. Poca gente habría hecho eso por mí. Brad ni siquiera lo sabía. Ko parecía confundido. Probablemente se preguntaba a dónde quería llegar Enid con esto. Supongo que lo que quiero decir es que todos en este lugar de locos. Eres el único que me entiende, admitió Enid con una leve sonrisa. Y Ko, no hay mucha gente capaz de hacer eso. Ko miró a Enid con asombro. Entonces, sin pensarlo dos veces, le dio un fuerte abrazo. Ella se sorprendió un poco. Pero después de un rato, simplemente sonrió y le devolvió el abrazo. Un minuto ambos se detuvieron y se limitaron a sonreírse el uno al otro. Vamos, Ko, volvamos a casa de Gar, sugirió Enid con una sonrisa, indicándole a Ko que la siguiera. Seguro que se va a poner histérico si no lo ayudamos a cerrar. ¿Puedes apostar a que sí, Enid? Exclamó Ko alegremente mientras seguía rápidamente a Enid de vuelta a casa de Gar. Y con eso, tanto Ko como Enid comenzaron a salir del callejón. Pero mientras caminaban, a Ko le empezó a doler el estómago. Sin embargo, siguió adelante rápidamente, pensando que no era nada. Desafortunadamente, lo que no sabía es que ese rayo le hizo algo. Algo que iba a cambiar su vida para siempre. Tras volver a casa de Gar, Ko y Enid volvieron al trabajo. Ko, por supuesto, no podía dejar de contarle a Radicle lo que les había pasado a él y a Enid. A este último no pareció importarle y simplemente volvió al trabajo como si nada. Radicle Sorad era un extraterrestre corpulento y a veces muy engreído. Pero aún así era un tipo genial. Claro que creía que Ko se lo inventaba todo para ser genial o algo así. Ko hizo todo lo posible por convencer a Rad de que lo sucedido era cierto.
Pero, por desgracia, Brad no se dejaba engañar. Eso le daba igual. Probablemente ambas cosas. Bueno, después de eso, Co y todo volvieron al trabajo hasta la hora de cerrar. Lo que significó que todos se fueron a casa. Brad llevó a Enid a casa en su camioneta mientras el señor Gar cerraba todo con llave antes de salir también. Co fue recogido por su madre al terminar de trabajar. Su madre se llamaba Carol. Lo crió sola. Su padre, bueno, digamos que nunca ha estado presente. En fin, su madre también dirigía el dojo de fitness que estaba en la plaza. Allí enseñaba a la gente a mantenerse en forma y otras cosas. La madre de Co también era posiblemente la persona más poderosa de la plaza. Quizás incluso más fuerte que el señor Gar. Aunque ambos son de nivel 11, la madre de Co era claramente más fuerte. Después de que su mamá lo recogió, Co le contó de inmediato lo sucedido. Y aunque estaba orgullosa de su pequeño por hacer lo correcto, no podía evitar preocuparse. Aunque se veía bien, Carol no pudo evitar sentirse preocupada. Cuando Co y su mamá finalmente llegaron a casa, cenaron y luego se prepararon para dormir. Cenaron espaguetis, el plato favorito de Co. Después, Carol acompañó a Co a la cama, donde le dio un beso de buenas noches y luego se acostó ella también. Pero mientras Co se quedaba dormido, algo extraño estaba sucediendo. Mientras Co dormía, los efectos de la maldición que lo azotó afloraron. Aunque no estaba completamente maldito, su cuerpo comenzó a cambiar drásticamente. Y mientras Co dormía plácidamente, no era consciente de lo grande que se había vuelto su mundo. ¿O era más pequeño? Sea como sea, la vida de Co nunca volverá a ser la misma. Al día siguiente era una mañana muy hermosa. El sol había salido y los pájaros y otros animales estaban arriba y piaban. Tanto los héroes como los villanos se levantaban, preparaban el desayuno y se preparaban para la escuela o el trabajo. Y eso incluía a Carol, quien en ese momento estaba preparando el desayuno para ella y Co. Mira cómo chiporrotea ese tocino, dijo Carol mientras veía chiporrotear el tocino que estaba cocinando en la sartén. Luego se fijó en lo nuevo revuelto que también estaba cocinando. Espero que a Co no le importe que le devuelvan los nuevos. Y hablando de eso, mejor lo despierto. Cariño, es hora de despertar. Gritó Carol intentando despertar a su hijo. Vamos, cariño, es hora de desayunar. En la habitación de Co, estaba cubierto con su manta y almohada. Y parecía que no quería despertarse. Por desgracia, su madre no pensaba lo mismo. Co. Será mejor que te levantes. Recuerda que tienes secuela, hijo. Después de escuchar eso Co empezó a moverse un poco. Ya me levanté, mamá. Co gimió con una voz sorprendentemente grave. Pero no le dio mucha importancia. Luego empezó a levantarse lentamente de la cama con un bostezo fuerte. Huelo a tocino. Y creo que también a huevos. Casi inmediatamente después de oler eso, Co, aturdido, se levantó y caminó lentamente hacia el interruptor de la luz de su habitación. Pero al hacerlo, Co notó algo muy extraño. Parecía que todo se había vuelto más pequeño. Y por alguna razón se sentía más alto. Al principio, Co pensó que solo intentaba despertar. Pero al observarse detenidamente, notó que algo no iba bien. Sin pensarlo dos veces, Co encendió la luz rápidamente y caminó justo frente al espejo que tenía en su habitación. Y vaya si se quedó atónito con lo que vio. ¡Ah! Carol se sobresaltó de inmediato. Rápidamente se puso en guardia, digamos que fueron viejos reflejos. Pero mientras observaba la habitación, de repente oyó un fuerte estruendo proveniente de algún lugar de la casa. Y eso la preocupó de inmediato. Co, ¿está bien? Le gritó Carol a su hijo con preocupación. La preocupación solo aumentó al no oír ni pío. Cariño. ¿Está bien? La heroína jubilada finalmente se hartó al no recibir respuesta. Así que apagó rápidamente la estufa, salió de la cocina y se dirigió a la habitación de Co. Co, ¿está bien, hijo? Preguntó Carol preocupada mientras tocaba la puerta de su hijo. Entonces oyó otro golpe. Co. Entró. Espera, mamá, no, chocar. La puerta se abrió de repente de una patada. Co. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Empezó a decir Carol, pero se detuvo de repente al ver a Co. Al menos alguien que se parecía a su hijo. La persona a la que Carol se refería estaba sentada en el suelo. Parecía un adolescente, probablemente mayor o igual a 20 años. Tenía el pelo castaño oscuro, largo y desgreñado, recogido con una diadema. La diadema de su hijo. Sus ojos eran negro azabache y su piel, de un bronceado algo oscuro. Parecía alto, más alto que Carol. La ropa que llevaba estaba rota. Parecía ser la ropa de dormir de Co.
Lo único que no estaba roto era la diadema y la ropa interior. Por suerte, eran elásticas, porque casi toda la ropa que llevaba estaba rota. Carol pudo observar muy bien al adolescente. Parecía muy delgado y en forma, con algo de musculatura y unos abdominales marcados. Aunque no era tan musculoso como la mayoría de la gente que Carol conocía, no parecía un tipo fácil de manipular. «Kako, ¿eres tú?», preguntó Carol con un tono de asombro y temblor. El adolescente solo miró a Carol confundido y conmocionado. Luego, lentamente, comenzó a levantarse del suelo. Después de levantarse, parecía como si estuviera tratando de recuperar el equilibrio o algo así. «Mamá. ¿Qué me pasó?», preguntó el adolescente confundido y asustado. ¿Por qué soy tan grande?». La sorpresa de Carol no hizo más que aumentar después de decir todo eso. El adolescente que tenía delante era su hijo. ¿Pero cómo era posible? Ko apenas era un preadolescente, y ahora parecía tener al menos 18 años, o incluso menos. No lo sé, chaval, admitió Carol con voz temblorosa. Eso sí que ayudó a Ko. De hecho, lo asustó aún más. Pero el miedo desapareció al instante cuando sintió una mano rozándole la cara. Entonces miró y vio que era su madre, que le sonreía con cariño y consuelo. Pero ya lo averiguaremos. Todo va a salir bien, hijo. Aunque Ko seguía un poco asustado, no era tan grande como hacía un minuto. Escuchar la sinceridad y la confianza de su madre lo ayudó. Ko esbozó una leve sonrisa y asintió. Carol solo le devolvió la sonrisa y le dio un pequeño abrazo. Ko le devolvió el abrazo, pero lamentablemente desconocía la nueva fuerza que tenía. Algo que sin duda era culpa del señor Garo de su madre, quien se sintió muy incómoda cuando Ko, sin darse cuenta, la abrazó casi hasta la muerte. «Oh, no, creo que ya puede parar», logró gruñir Carol. «Porque creo que me está rompiendo las costillas, chaval». Una hora después, tras el impactante despertar y el descubrimiento que tuvo Ko, su madre hizo todo lo posible por ayudarlo en todo lo posible. No fue nada fácil para Ko. Caminar era un reto y también tenía que cuidar su fuerza al moverse. Porque, al parecer, su estirón le había dado una nueva fuerza. Desafortunadamente, él y su madre lo descubrieron por la mala cuando intentó abrir una puerta. Esta se salió de las bisagras al intentar abrirla inesperadamente. Tras ese accidente, Carol tuvo que ayudar a Ko el resto del camino. Le consiguió ropa vieja que tenía guardada en lo más profundo de su armario. Algo que a Ko le pareció extraño. Sin embargo, no dijo nada al respecto. Pero tenía la sospecha de que esa ropa pertenecía a su padre. O al menos a alguien que su madre conocía. Llevaba una camiseta blanca básica sin mangas y una chaqueta negra sin mangas, igual que la azul. También llevaba pantalones cortos azules que, por suerte, se estiraban, además de calentadores rosas y la mano vendada con cinta roja de boxeo. Incluso se envolvió los pies con la cinta roja. Principalmente porque pensó que le ayudaría a mantener el equilibrio. Lamentablemente, no funcionó, pero aún así lo mantuvo vendados. Aunque al principio a Ko no le gustaba su aspecto, no podía quejarse por la falta de opciones que tenía. Después, Carol le dijo a Ko que desayunara mientras ella llamaba a un conocido. Ko accedió, aunque le costó comer porque los cubiertos se doblaron al comer. Algo que lo irritó. Mientras Ko hacía eso, Carol llamó a alguien que podría ayudarlos. Y ese alguien era el médico de Ko. Otra hora después, y eso fue lo que pasó, doctor. Me desperté así. Ko finalmente terminó de explicarle al doctor que lo había examinado. ¿Qué me pasa, doctor Recuperación? El ahora conocido como doctor Recuperación no pudo evitar soltar un profundo suspiro. El buen doctor era un hombre mayor y pequeño que vestía el típico uniforme médico y caminaba con un pequeño batón. Tenía el pelo gris oscuro y usaba gafas que le ocultaban los ojos. Por lo que sé, hijo, eres un adolescente perfectamente sano, dijo el doctor Recuperación con el ceño ligeramente fruncido mientras se sentaba en una de las sillas de la cocina. Pero ese es el problema, ¿no? Ko y el doctor se encontraban en la cocina. Carol también estaba con ellos, sentada junto a Ko. Ambos acababan de terminar de desayunar justo cuando llegó el doctor Recovery. El buen doctor, por supuesto, quedó impactado y asombrado por lo que le sucedió a Ko. Porque durante toda su larga trayectoria como médico, realmente no sabía qué había pasado. Y eso es decir mucho. Porque el doctor Recovery solía ser un héroe como Carol. De hecho, era quien siempre la ayudaba, junto con sus amigos de Point, cuando lo necesitaban. Aunque eso era algo que Ko no sabía. Al menos, todavía no. Aunque el doctor no era el héroe más fuerte en aquel entonces, fue su habilidad la que lo convirtió en un gran héroe.
Su habilidad consistía en que, si entraba en contacto con alguien herido, podía curarlo. Incluso si estaba a punto de morir. De cualquier modo, volvamos al presente. Si yo fuera un médico normal, diría que podría tener un caso de síndrome de Werner extremo, que provoca que ciertas personas envejezcan muy prematuramente, explicó el Dr. Recovery a Cole y a su madre, quienes lo escucharon atentamente. Pero no soy un médico normal, ¿verdad? Y por lo que he podido deducir, lo que te ocurrió es muy probablemente mágico o mítico. ¿Te ha ocurrido algo recientemente que se considere esto? Ko pareció sorprendido al principio, y luego empezó a pensar en lo que había sucedido recientemente que se consideraría mágico. Y entonces lo comprendió. El viejo mago que convirtió a Enid en piedra. Atacó a Ko con algún tipo de magia. Por suerte, Enid lo detuvo antes de que le pasara algo malo. Sin embargo, parecía que no fue lo suficientemente rápida. Ko inmediatamente le contó al médico con gran detalle lo que le había sucedido anoche. Puede que ese ataque te haya causado esto, Ko. Pero hasta que pueda hacer más pruebas, me temo que no podré encontrar la causa. También podría tener que llamar a uno de mi colega que sabe más de magia que yo. Porque, lamentablemente, careco de ese conocimiento, admitió el Dr. Recovery con tristeza. Esto, tristemente, hizo que Ko volviera a preocuparse. Algo que su madre notó. El doctor también lo notó y decidió intentar calmar su preocupación. Hijo, por lo que veo, vas a estar bien. Está perfectamente bien. No estás envejeciendo rápidamente, por lo que veo. Así que no tiene que temer convertirte en un anciano como yo. Y quién sabe, esto podría ser reversible. Aunque eso le dio algo de consuelo a Ko, su madre, por otro lado, era la que estaba preocupada ahora. Algo que el médico también notó. Carol, tu hijo va a estar bien. Te prometo que haré todo lo posible por ayudarlo. Mientras tanto, tendrá que ayudarlo a superar esto. Mientras siga siendo tu hijo. Su cuerpo, y quizás su mentalidad, han cambiado. Y va a necesitar ayuda para comprender que ya no es un niño pequeño. ¿Puedes hacerlo, Carol? Preguntó el Dr. Recovery con tono cariñoso. Carol pareció dudar al principio, pero eso cambió al asentir de inmediato. Bien, muy bien. Mientras tanto, te sugiero que sigas haciendo la cosa como siempre. En la escuela, por otro lado, habrá que informarle de la situación. Creo que puede con el trabajo. Pero quizá debas informar a tu jefe de lo sucedido. Por lo demás, creo que estará bien. Carol escuchó atentamente y consideró lo que el médico le había dicho. Y tenía razón. La escuela de Ko necesitaba saber lo sucedido. Quizás aún podría ir a la escuela, pero sería difícil para él debido a su aspecto actual. No sabía cómo lo manejarían. Pero su hijo necesitaba educación. Y la recibiría aunque ella tuviera que educarlo en casa. Sabía que Ko aún podía con el trabajo. Incluso podría hacerlo mejor que antes. Considerando lo fuerte que se había vuelto. Otra cosa que necesitaba decirle al médico. Doctor, ¿qué hay de su fuerza? Le preguntó Carol al doctor, quien pareció un poco confundido. Porque prácticamente nos arrancó una puerta de las bisagras. Sus abrazos también son un poco, demasiado para mí. Ko bajó la cabeza de inmediato, avergonzado y con algo de vergüenza. Carol lo miró con compasión y le dio una suave palmadita en la espalda. Sí, lo siento, mamá, se disculpó Ko avergonzado, con una gota de sudor. Supongo que crecer un poco me hizo un poco más fuerte, ¿eh? Está bien, chaval. Sé que no lo decías en serio, dijo Carol para tranquilizarlo, dándole otra palmadita en la espalda. Luego, dirigió su atención al médico. Pero en serio, doctor, ¿qué cree que deberíamos hacer? Porque no quiero que Ko salga a la calle, donde podría lastimar a alguien o a sí mismo sin querer. El médico hizo una pequeña pausa mientras empezaba a pensar. Un segundo después, pareció tener una idea. La nueva fuerza que ha adquirido podría deberse a su crecimiento. También podrían ser efecto del hechizo. Los estudios demuestran que la persona con superpoderes pueden volverse más fuertes a medida que crecen, explicó el Dr. Recovery mientras se subía ligeramente las gafas. Para lidiar con esto, te sugiero que practiques. También debería ponerte a prueba. Por ejemplo, a ver cuánto tiempo y qué tan lejos puede correr. Cuánto peso puede cargar y poner a prueba tu fuerza en combate. Pero no contra personas reales ni villanos. No quiero que te lastimes y que tenga que hacer otra visita. Esto les arrancó una pequeña sonrisa a Ko y Carol. Parecía que todo iba a salir bien, diferente, por supuesto. Pero bien. Bueno, parece que mi trabajo aquí ha terminado. Ahora, Ko, recuerda no esforzarte demasiado. Y ten más cuidado al abrir puertas, bromeó el buen doctor mientras se levantaba de la silla.
Ah, casi lo olvido. Aquí tienes, hijo mío, dijo el Dr. Recovery con una sonrisa amable mientras le entregaba a Co una piruleta pequeña. Sé que son tus favoritas. Recuerda cepillarte los dientes ahora. ¡Qué bien!, exclamó Co con alegría mientras agarraba rápidamente la piruleta. Gracias, Dr. Recovery. Eres el mejor. Esto hizo que el médico soltara una carcajada. Bueno, mejor vuelvo al hospital. No quiero que uno de mis asistentes lo incendie todo, dijo el Dr. Recovery con un suspiro mientras salía de la cocina hacia la puerta principal. Ay, Carol, ¿podrías ayudarme? Me temo que estos viejos ya no están tan ágiles como antes. No hay problema, doctora, respondió Carol con una leve sonrisa mientras se levantaba para ayudar a despedir al doctor. No te preocupes, quédate aquí, vuelvo enseguida. Está bien, mamá, exclamó Co alegremente mientras chupaba la piruleta. Pronto Carol y el médico ya estaban fuera de la puerta. Carol, tiene que vigilar a ese chico con más cuidado ahora, dijo el Dr. Recovery con tono serio mientras Carol lo acompañaba a su coche. Carol solo miró al doctor, ligeramente sorprendida. No digo que sea un mal tipo. De hecho, es uno de los chicos más dulces que he conocido. Su padre estaría orgulloso de él. Carol permaneció en silencio mientras continuaba ayudando al Dr. Recovery a llegar a su auto. Pero, él también es uno de los más fuertes. De hecho, ahora creo que probablemente sea incluso más fuerte que tú y ese imbécil de Gar. Y quién sabe, quizás se vuelva más fuerte. El Dr. Recovery continuó mientras él y Carol seguían caminando. Y recuerda vigilarlo de cerca. Ser adolescente es duro, y ahora, dado su estado actual, solo lo será más. El doctor dejó de hablar cuando él y Carol finalmente llegaron a su coche. Pero antes de que pudiera llegar, decidió decirle una última cosa a Carol. Recuerda controlar su ira, dijo finalmente el Dr. Recovery mientras subía lentamente a su coche. No queremos otro incidente. ¿De acuerdo, Carol? Carol solo asintió levemente. Eso tendría que matarle al doctor. Asintió también. Cuídate, Carol, dijo amablemente el Dr. Recovery con una leve sonrisa mientras cerraba la puerta de su coche. Y lo puso en marcha. Pero antes de irse, bajó lentamente la ventanilla para decir una última cosa. Si necesitas algo, llámame. No sería un buen tío si no cuidara de mi sobrina y mi sobrinito. Esto hizo que Carol sonriera mientras le daba a su tío un pequeño beso en la mejilla. Voy a ver, tío, respondió Carol con una sonrisa mientras se despedía de su tío. Le devolvió el saludo con una sonrisa mientras retrocedía. Luego, se marchó lentamente. Y ahora solo estaba Carol al borde del camino. Miró al cielo mientras las nubes se deslizaban suavemente. Muchas cosas le pasaban por la cabeza. ¿Por qué había pasado esto? ¿Por qué le había pasado a su hijo? ¿Cómo iban a superarlo? Y fue entonces cuando Carol se detuvo en seco. Ha pasado por mucho a lo largo de los años. Se unió a uno de los equipos de superhéroe más famoso de la historia y tuvo una prometedora carrera como heroína. Pero todo se desvaneció aquella fatídica noche. La noche en la tienda de donas, la explosión. Lo que le pasó a la Serglat y a Gar. La noche que cambió su vida para siempre. Pero incluso después de eso, siguió adelante. Se jubiló y decidió establecerse. Fue justo en esa época cuando tuvo su pequeño co. Después, montó su propio negocio y allí hizo amigos. Incluso en los malos momentos, siguió adelante. Y mírala ahora. Pase lo que pase, lo superaremos juntas, se dijo Carol con dulzura. Con un pequeño suspiro, decidió volver a casa. Su día no había terminado. Tenía que hacer llamadas y que alguien la sustituyera en el gimnasio. Y después de eso, tenía que hacer 1.000.000 de cosas más. Ser madre soltera es mucho más duro que ser una heroína. Pero al menos vale la pena. De verdad que vale la pena. Luego, con una sonrisa, Carol se dirigió a la puerta principal y entró. Unas horas más tarde Carol estaba agotada. Tuvo que hacer llamada todo el día. Primero, tenía que contarle a la escuela lo sucedido. Al principio se mostraron escépticos, pero después de una llamada del Dr. Recovery, todo salió bien. Lo que la escuela había planeado era enviarle la tarea y los libros a Co. Hasta que se recuperara, claro. Pero cuando Carol llamó a casa de Gar, fue cuando las cosas se complicaron. Gar, por supuesto, no pudo hablar con ella. Pero era bastante normal. Aún así, ella le contó lo que pasaba y, a diferencia de la escuela, él realmente le creyó. Lo cual fue sorprendente, pero Carol no le dio demasiada importancia. Carol le dijo a Gar que Co volvería a trabajar con el tiempo. Pero primero necesitaba tiempo para adaptarse física y mentalmente. También necesitaba darle un entrenamiento muy necesario.
No para fortalecerse, sino para tener más control. Y para probar qué más había aprendido Ko de este tirón. Lo cual probablemente tomaría 1 o 2 semanas. Gar, a su manera, estuvo de acuerdo con Carol. Incluso se ofreció a ayudar, pero Carol se negó cortésmente. Pero antes de colgar el teléfono, le dijo a Gar que no le contara a Enid, Brad ni a ningún otro amigo de Ko lo sucedido. Algo que el propio Ko pidió. Lo último que quería era que sus amigos se preocuparan por él. O, Dios no lo quiera, que salieran lastimados por su culpa. Con todo eso, Gar prometió no contárselo a nadie. Y con una breve despedida, Carol colgó el teléfono. Después llamó a su amiga Punching Judy, quien solía cuidar a Ko varias veces, para cubrirla en el dojo durante unos días. Judy aceptó encantada y, por supuesto, preguntó qué pasaba. Aunque a Carol no le gustó, tuvo que mentir con tristeza. Y lo hizo, bueno, más o menos. Lo que le dijo a Judy fue que Ko y ella harían un viaje. Un viaje de entrenamiento, para ser exactos. Algo que Judy creyó y lo dejó ahí. Y después de eso, Carol tuvo que arreglar la puerta que Ko rompió y también la que derribó. 1 hora después, terminó, y así es como nos encontramos ahora. Carol estaba sentada en el sofá, mientras Ko se sentaba a su lado. Aunque Carol estaba visiblemente agotada, Ko solo parecía una molestia. Incluso le contó a su mamá lo que sentía. Cariño, lo único que no eres es una molestia. Eres mi hijo, le dijo Carol a Ko con un tono cariñoso y suave. Lo que lo ayudó a sentirse un poco mejor. Lo que selló la diferencia fue el pequeño beso que Carol le dio en la frente. No importa lo grande que te pongas. Sigues siendo mi pequeño tonto. Y no lo olvides. Está bien, mamá. No lo haré, respondió Ko con una sonrisa. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Simplemente quedarnos aquí sentados y esperar a que el doctor recuperación resuelva algo? Carol pronto soltó una gran carcajada mientras le daba a Ko una palmada juguetona en la espalda. Claro que no, chaval. Vamos a entrenar. Exclamó Carol con alegría, lo que dejó atónito a Ko. Saldremos adelante, hijo. Te ayudaré a controlar esa fuerza tuya. Y quién sabe, probablemente te convertirás en un héroe en un abrir y cerrar de ojos. Eso le animó a Ko al instante. Aunque le molestaba, ya no era un niño. Era más fuerte que antes. Así que iba a disfrutarlo todo lo que pudiera. Y ser alto también era genial. Con una mirada decidida, Ko asintió y levantó el pulgar hacia su madre. Esto la hizo sonreír. Bien, chaval. Saldremos mañana por la mañana y te llevaré a este rincón secreto donde entrenaba a tu edad. Controlarás esa fuerza enseguida. Dijo Carol alegremente y con orgullo. Ahora, ¿qué tal si comemos algo? Ko asintió rápidamente y emocionado. Pero cuando Ko y su madre se levantaron y se dirigieron a la cocina, algo siniestro tramaba algo en el fondo de Ko. El subconsciente de Ko en algún lugar profundo de la mente de Ko, una figura sombría estaba rodeada en la oscuridad y atrapada en una jaula. Pero la figura agarró lentamente uno de los barrotes de la jaula. Y con una risa siniestra, empezó a doblarlo con facilidad. Así es, entrena y hazte más fuerte, dijo la figura con una sonrisa oscura mientras seguía doblando la barra. Sus afilados dientes se apretaron en una sonrisa siniestra. Solo será más dulce cuando recupere el control. Y esta vez será para siempre. Y pronto la figura continuó riendo mientras la barra seguía doblándose. Bueno, espero que le haya gustado el contenido y que si le gusta suscríbanse y pidan en los comentarios un saludo y yo lo voy a saludar.